Bueno, bienvenidos a Expo Food Service 2022, primer debate de la segunda jornada. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos una mesa de debate de altos vuelos, muy contentos de tenerles aquí para hablar de marketing gastronómico. Tenemos a Kerman Romeo, director de comunicación de Kentucky Fried Chicken Iberia, bienvenido. Daniela Goicoechea, cofundadora de Brand Crops, bienvenida. Albert Vilar, director creativo de Vicio, bienvenido. Gracias. Y Beatriz Díaz, Digital Marketing Manager de Yao Yao. Bienvenidos. Bueno, lanzamos preguntas porque como hemos hablado vamos justos de tiempo de tantas cosas que hay que comentar. La primera sería para todos, ¿cómo estáis viendo la evolución del marketing gastronómico, de la comunicación digital de un tiempo a esta parte, más bien desde la pandemia? El impulso que ha dado, ¿cómo lo estáis viviendo en vuestras empresas? Kerman, empezamos contigo. Sí, bueno, lo primero, encantado de estar con todos vosotros y compartir foro aquí en este espacio, que creo que es un espacio muy necesario. Yo lo primero de todo creo que estamos en el sector con mayúsculas a día de hoy. Prueba de ello es, el otro día veía unos datos con mi agencia de medios, pero a nivel medios masivos, por ejemplo, antes de entrar en la parte digital, distribución y restauración se ha convertido ya en el principal motor a nivel inversión en medios masivos. Por lo tanto, creo que cuando digo que estamos en el sector no solo es por lo que hablaré posteriormente de la calidad de los contenidos y de un montón de cosas, sino que también es porque a nivel inversión es el que está dinamizando ante la crisis de otros sectores, por ejemplo como el de automoción o lo que sea. Creo que es el sector que está dinamizando un país. Entonces, en ese aspecto creo que estamos donde tenemos que estar y yo estoy muy orgulloso además de estar en una marca que hace las cosas muy bien, rodeado de gente y de otras marcas que también hacen las cosas muy bien. Y creo que no se limita únicamente a poner dinero, que eso nos lo explicaría lo de medios masivos, sino que también creo que a nivel contenidos, creo que estamos dinamizando de alguna forma el sector y la industria del marketing en general. Creo que además haciéndolo con distintos tonos que conviven de una forma muy natural, con distintas batallas sanas que creo que también que se producen dentro de la industria y que creo que la hacen avanzar. Y yo creo que esa competencia, ese sector dinámico está haciendo que mucha gente muy talentosa se quiera incorporar a estas compañías, que muchos equipos creativos muy talentosos quieran trabajar para estas compañías. Y eso está haciendo que el hecho de que haya una competencia tan buena, creo que nos esté poniendo a todos las pilas para avanzar y para que salgan cosas tan increíbles como las que seguro hablaremos a lo largo de hoy. Daniela, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy completamente de acuerdo también contigo y siento que esa competencia que está entrando y este sector dinamizado está requiriendo posicionamientos mucho más diferenciados, ¿no? Todos los players que están entrando tienen que conseguir ese espacio que sea único, no tratar de ser ese que ya le está yendo bien o aquel que lo está haciendo buenísimo, sino de verdad conseguir su espacio para poder seguir creciendo y para poder crear algo distinto. Entonces, estamos entrando en un consumidor que sigue evolucionando después de la pandemia, que se comporta diferente, que tiene otras necesidades, otras prioridades, y tenemos que de alguna forma meternos nosotros en su estilo de vida. Y yo creo que las marcas, el trabajar en esas marcas y en esos valores de marca, nos van a ayudar muchísimo pues, a entrar a esos nichos a donde queremos entrar y seguir creciendo. Albert, vosotros que habéis nacido prácticamente en pandemia, ¿cómo estáis viviendo esta nueva era del marketing? Claro, yo creo que ha agudizado el ingenio a todos los que estamos en el sector, ¿no? Tienes que ser, bueno, Aleix, que es el cofundador, siempre dice, ¿no? Ya no hay peces grandes y peces pequeños, hay peces rápidos y peces lentos. Entonces nosotros, como lo vemos, es que hemos agudizado el ingenio tanto como hemos podido, porque sabemos que no competimos solo con marcas, sino con también, pues, desde creadores de contenido a la bola de gato de tu vecino. Entonces yo creo que hay ahí un punto de ingenio que nos está apretando, ya sea la sociedad, el contexto, lo que sea, que está ayudando a todos. En realidad está ayudando a todos. Beatriz, en vuestro caso, ¿cómo os habéis adaptado a esta nueva era? Bueno, nosotros hemos apostado un poco por los contenidos y por hacer contenidos de calidad, y creo que el sector en general es lo que ha hecho. Al final como comentaba él, ¿no? Al final estás compitiendo por el tiempo del consumidor, estás compitiendo contra cualquier cosa que le pueda entretener, le pueda divertir, le pueda formar. Entonces tienes que apostar por la calidad, tienes que apostar por un contenido que realmente le sea útil, aunque sea solo para entretenerle, pero que sea útil.
Y es un poco lo que hemos intentado trasladar no solo en España, sino a nivel mundial, intentar apostar por la mayor calidad posible. Kerman, en vuestro caso ya voy a concretar un poco con cada uno. Sois los líderes en redes sociales, en las marcas de restauración en España. ¿Cuáles son vuestros mandamientos para estar ahí en todo lo alto? Sí, o sea, yo creo, cogiendo un hilo de lo que lanzaba Albert en su intervención, creo que la pandemia ha agudizado el ingenio y también nos ha obligado a acelerar algunas cosas que ya veíamos y que quizá por miedo, por costumbre, por hábitos no llevábamos a cabo, ¿no? Nosotros en la pandemia descubrimos, simplemente porque nos encontramos con que dejamos de tener dinero de un día para otro. Esta industria va así, o sea, el porcentaje de presupuesto que tienes viene del dinero de lo que facturan los franquiciados. Si facturan 0 euros, tu presupuesto es 0. Por lo tanto, nos encontramos de la noche a la mañana sin presupuesto, y eso nos obligó a dar un valor muchísimo más importante a la comunicación orgánica, ¿no? La reflexión fue muy sencilla. Si de forma pagada no podemos poner en nuestras campañas, tendremos que encontrar alguna forma orgánica de hacerlo. Y en esa reflexión nos dimos cuenta de que seguramente el contenido pagado que estábamos haciendo necesitaba de dinero para poder funcionar. Y eso a la postre es un problema, porque lo que estás diciendo es, no es muy interesante, pero como le pongo dinero la gente lo ve, ¿no? Y a raíz de la pandemia y de empezar a trabajar lo orgánico, nos dimos cuenta de que lo primero y más importante es que el contenido funcione, y para eso creo que hay que volver a unos básicos del marketing, que son la teoría del marketing. Cuando nos volvemos a los 80, 90, creo que hablaba siempre de romper con algo, ¿no? El aplicarle a tu marca unos componentes distintos que la hagan ser más susceptible de ser comprada que otra marca, ¿no? Y yo creo que en los últimos años, a raíz de la atomización en los medios, también de la globalización malentendida, de un montón de cosas, creo que las marcas en general habíamos perdido un montón de identidad, ¿no? Y yo creo que hemos vuelto en KFC de alguna manera a encontrar un tono único, al decir, oye, esto solo lo puede hacer KFC. Cuando consigues eso, creo que has determinado una forma de hacer las cosas. Creo que la gente entiende, tú ves lo que hacemos en KFC y entiendes la reflexión que hay detrás, y creo que eso también es muy positivo. Y eso, a partir de ahí, creo que nos ha cambiado toda la forma de comunicar ahora que tenemos dinero de nuevo también a nivel medios pagados, ¿no? Es decir, ya no hacemos lo mismo que hacíamos anteriormente, porque hemos descubierto que un contenido, si es bueno y si funciona orgánicamente, pues ya pagado puede ser la hostia, básicamente, ¿no? Y yo a los resultados me remito. O sea, al final es no solo que dentro de la industria estemos liderando las redes sociales, sino que dentro del marketing en España es así. 1 de cada 10 interacciones en redes sociales, según Epsilon, son con KFC. Aquí no estoy introduciendo únicamente marcas del sector, sino que hablamos de Nivea, L'Oreal o Dulcolaxo, la que se os ocurra. O sea, cualquier marca dentro de todas, 1 de cada 10 es de KFC. En TikTok, por ejemplo, estamos hablando de 1 de cada 4 prácticamente. Entonces, en ese aspecto, creo que nosotros a través de lo digital hemos descubierto una forma que es relevante para llevarlo a los restaurantes, a la comunicación masiva, a todo lo demás. Albert, en vuestro caso, que habéis tenido un ascenso meteórico en redes sociales, ¿cómo lo habéis hecho para petarlo, mal hablado, tanto? ¿Cómo trabaja el equipo para ser tan creativo? Bueno, primero de todo, entender lo que es petarlo. Petarlo es lo que hacen esta gente de aquí. Nosotros somos los pequeñitos del estanque, y es más fácil brillar cuando vienes de cero, ¿no? Entonces, entendiendo esto y desde la pura humildad, lo que hemos entendido es que, primero de todo, lo decía antes Bea, le dice Kerman, Daniela también, ¿no? El contenido de calidad es un básico. La gente no es estúpida, la gente es lista y sabe, y le gusta que le trates de lista. Esto es básico. Pero después hay 2 puntos que sobre todo nos han ayudado a catapultar o a ir un poco más rápido, ¿no? Una es la coherencia en todos los contenidos. Todo lo que expresa Vicio, desde el sticker al packaging, al direct message, a todo, pasa por un filtro. Ese filtro, bueno, tenemos un chart, pasa por ahí, si no pasa por ahí no sale. Es así de fácil. Eso es lo que te permite, es aparentar o parecer más maduro de lo que eres. En solo 2 años reconocer a Vicio pues en stickers o en símbolos de la calle, como a veces nos pasa, pues es brutal. Y después está otro tema, que es la empatía. Yo creo que
lo que decíamos antes, ¿no? El contexto, el COVID, todo esto, creo que ha faltado un poco de piel por parte de las marcas para entender el contexto donde estamos trabajando, donde estamos comunicando. Entonces la empatía es clave, ¿no? Trabajar la marca Vicio como si fuera uno más de la sociedad, como si fuera una persona más que participa en la agenda pública, que habla como hablan los demás, y convertirlo en un personaje más de la categoría es lo que nos permite, pues, que nos traten de igual y que nos permitan entrar en sus vidas, ¿no? El público. Entonces creo que es clave, teniendo detalles como entrar en nuestro Instagram, nos escribes y contestamos en 5 minutos, pues son cosas que hace la gente normal o que espera la gente normal. Tú cuando quedas con alguien te esperas que te contesten ya. Entonces son básicos que nosotros aplicamos, ¿no? Coherencia, empatía y sobre todo que todo el contenido sea de calidad. Beatriz, en vuestro caso, sois una empresa muy internacional, tenéis un gran mercado en Asia. No debe ser fácil coordinar el marketing en el mercado europeo, en el mercado asiático. ¿Cómo os lo montáis, segmentáis, generalizáis? ¿Cómo lo hacéis? Pues hacemos un poco de todo en realidad y nos vamos adaptando un poco a los tiempos o a los equipos que tenemos allí. Es verdad que el mercado asiático con el europeo es que no tiene nada que ver. O sea, una cosa tan sencilla como una publicación en Instagram, ellos le dan mucho valor a un co-branding con un banco, algo que en Europa no se nos ocurriría nunca hablar de un banco en una empresa como, pues, de restauración. Y para ellos es algo que les da prestigio, que puedas pagar con este banco y hacen co-branding con ellos. Entonces, claro, cuando nosotros empezábamos a hablar con el mercado asiático, nos dábamos cuenta de que no estábamos entendiendo nada de ellos y ellos no estaban entendiendo por dónde estábamos yendo. Entonces, desde hace un año así, más o menos, hemos empezado a trabajar con ellos, a hacer brainstorming con ellos, a expresarles desde Central cuál es el mensaje y que ellos sean capaces de adaptarlo pues un poco adaptado a su mercado y a lo que espera el público de allí. Y la verdad es que nos está saliendo muy bien, estamos haciendo ya lanzamientos mundiales. Por ejemplo, en Black Friday lanzamos el yogur helado negro, fue mundial, todos con el mismo mensaje. Algunos países cogieron el mensaje y lo adaptaron un poco más a su wording o a elementos culturales que iban a ser más reconocibles que lo que sería en Europa, pero gracias a trabajar con ellos y a colaborar y a verlos como un equipo y no como un país al que me tienen que hacer caso a mí porque esto es lo que yo digo, hemos conseguido unificar la imagen al final y empezar a trabajar todos pues hacia el mismo camino y hacia el mismo mensaje, por así decirlo. Daniela, tú como gran experta en marketing gastronómico, ¿qué aconsejarías que debe tener una marca de restauración para destacar sobre la competencia? A ver, creo que se han hablado cosas muy importantes. O sea, el tema del contenido es vital y el contenido viene, yo creo, de algo un poco más profundo que es la creatividad y la innovación del equipo. O sea, yo siento que ahora, y está poniéndose muy de moda esto de tener equipos internos, de lo cual yo soy evangelista 100% de tener equipos internos dentro de las empresas, que estos equipos estén en constante innovación para que puedan generar creativamente una cantidad de acciones que además sean rápidas de ejecutar, que no tarden como antes podían tardar pues muchísimos meses, sino que puedan ser muy veloces en el momento de ejecutarlas y llevarlas a cabo. Creo que es primordial. O sea, esa velocidad y creatividad e innovación es algo que todos los equipos internos o todos los equipos de marketing y las agencias debemos tener. Luego, lo que hablaba antes, yo creo que el posicionamiento diferente tiene que existir y eso viene de trabajar nuestra estrategia de marca y nuestros atributos de marca antes de lanzarnos a hacer cualquier cosa en redes sociales. Porque sí, podemos experimentar y podemos hacer muchas cosas, pero vamos a perder bastante tiempo. O sea, mi recomendación es que antes de lanzarnos a hacer cosas en redes sociales, primero nos evaluemos nuestra marca, entendamos, como tú dices, Albert, cuál es la consistencia de nuestro mensaje, cuáles son los atributos y cómo queremos nosotros que se sienta la marca en los distintos canales o los canales que vayamos a utilizar. Y luego hablarlo de una forma relevante. Así como tú dices también, las personas que le damos en Instagram no son las mismas que le vamos a hablar en TikTok, o por lo menos no les vamos a hablar de forma igual.
Yo me imagino que la estrategia de KFC es completamente diferente dependiendo del canal de comunicación. Y lo mismo Yao Yao y lo mismo Vicio. Entender que nuestro consumidor puede estar en distintas plataformas, pero que les vamos a hablar diferente dependiendo del formato que estemos utilizando y del canal que vayamos a utilizar. Creo que todas estas cosas juntas pueden ayudarnos a lanzarnos. Ahora, tampoco, no, es que aquí también estamos sentados personas que, no sé si, ok, que bueno, ya después de un tiempo tenemos presupuestos para hacer cosas, ¿no? Y lo normal es que en hostelería no tengamos presupuestos para una buena agencia, o para hacer marketing con grandes influencers, o para pancartas, o lo que sea. Y no pasa nada, al principio no lo vamos a tener. Pero yo creo que con un buen contenido y una gente que sea creativa en nuestro equipo, podemos ir logrando poco a poco ir creciendo. Hablemos ahora de reseñas online, un gran tema también. ¿Cómo gestionáis? Perdona, Jorge, sí, simplemente porque Sí. creo que ha habido un par de intervenciones interesantes por aportar un par de cosas. Primero, una observación que me ha hecho gracia, no me había dado cuenta hasta ahora. Me hace gracia que tengamos a Daniela Goicoechea al lado de la persona de Vicio. Me hace como lo de gracia, justo además. Pegaos, no puede ser casualidad. Esto ha sido culpa del señor de ahí que nos Sí. ha metido aquí. Sí. Yo estoy encantado, Daniela. Sí. Únicamente dos cosas. Hacía Albert, una reflexión que me parecía muy interesante, que es, y quiero construir sobre ella, sobre el papel que juegan los pequeños. Y yo, en todas las industrias en las que he estado, la innovación casi siempre la han dinamizado los pequeños, tal y como Vicio está haciendo, creo, con este sector. Yo, previo a esta industria, trabajaba en espirituosos, en Pernod Ricard, trabajaba en Seagram's Gin y en Rua Vieja. Y viví el boom de las ginebras en su momento. Y es un boom que no viene establecido, no viene movilizado por Larios o por Beefeater. Luego lo capitalizan, por supuesto, pero viene movilizado por ginebras como Hendrix y Bulldog, cosas pequeñas que innovan y movilizan, crean tendencias y movilizan al resto a hacer las cosas mejor. Y una de las cosas que creo que Vicio y de la mano de Albert está haciendo y nos está movilizando a todos, aparte de un montón de cosas que hacen muy bien, es, creo que la promesa de Vicio y la realidad se parecen bastante. Es decir, hay un trabajo y cuidado por cada uno de los puntos de contacto que yo creo que nos está movilizando a los grandes de la industria a que lo mejoremos también. Y creo que es muy positivo el rol que juegan siempre compañías como puede ser ahora Vicio a la hora de dinamizar la innovación y elevar la calidad al final para los consumidores, incluso cuando se trata de marcas grandes. Y por eso creo que el papel que pueden jugar empresas más pequeñitas, que entiendo que muchos podéis estar aquí o a lo largo del día pasar por aquí, creo que es enorme para movilizar una industria. O sea, no subestimaría nunca ese rol y Albert, agradecerle el trabajo que está haciendo para que los demás nos pongamos las pilas en todos los puntos de contacto. Y sobre lo que decía Daniela, que me parece también interesante, es la eterna dicotomía entre estrategia y táctica que se hace. Esta es una industria eminentemente táctica, esa es una realidad, pero creo que cada vez es más importante el papel de personas que, viviendo en la táctica, sean capaces de forma muy rápida, peces rápidos, peces lentos, de forma muy rápida, entender que las tácticas construyen estrategia, pero que hay que ser muy rápidos para entender si algo funciona o no funciona, ¿no? No es me gusta o no me gusta, es funciona o no funciona, ¿no? Sí. Y en una industria como esta creo que cada vez es más importante tener a gente que sea capaz de pensar rápido también. Totalmente. Porque las cosas pasan muy rápido, porque los resultados los tienes al día siguiente, porque vive de promociones en muchos casos también. Entonces, pensar rápido, pensar a largo plazo, pero viviendo en el corto plazo. 100%, y tener la oportunidad también de salir del apagar fuegos diario, que siempre estamos ahí, y verlo desde arriba, es decir, está pasando esto, tengo que tomar decisiones rápidas para salirme de acá, por ejemplo. Retomamos el tema de las reseñas online, tema puntilloso. Me gustaría saber cómo gestionáis las reseñas, sobre todo las negativas, que son complicadas. No sé si afectan más a lo mejor a la restauración independiente, las marcas de restauración también lo acusáis. ¿Cómo estáis llevando el tema de esta importancia que tienen las reseñas online para las marcas? Todos. Todos. No sé, Beatriz. Sí, yo si quieres recojo el guante. Yo creo que cuando participas de una manera tan abierta y te dices que eres uno más, tienes que tratar las reseñas
como un humano más, ¿no? Es decir, nosotros la hemos cagado muchas veces y cuando la hemos cagado, pues como lo hace una persona normal, pues te gusta que te lo cuenten y yo creo que ahí hay un punto de honestidad de las marcas que te acerca, es decir, tomarte una reseña mala para ganarte un cliente de manera mucho más firme, eso es una oportunidad. Entonces, yo creo que dentro de la fragilidad que comporta recibir una reseña, si lo haces con customer obsession, con intentar acercarte aún más y entender por qué está ese bad review ahí, pues te ayuda a acercarte más. Entonces, entender las reseñas malas como una oportunidad creo que es clave para sobre todo entender que has hecho mal y para después mejorar y ganarte esa persona que evidentemente está dolida, quiere que le cuentes el porqué y después ganártela. Es una maravilla. En vuestro caso, Beatriz, ¿cómo lo trabajáis? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas comentando y de hecho es que cuando todo el mundo entra en redes sociales, todo el mundo dice que es para conversar, ¿no? Quiero que mis clientes hablen conmigo, quiero contarles mis historias, quiero tal. Entonces sería ridículo pensar que una reseña, que justamente es una conversación que ha iniciado el cliente contigo, no tomarlo como tal, no tomarlo como una conversación y no intentar entender qué es lo que ha pasado, ser empático, entender la situación con la ilusión con la que fue y el desastre que recibió e intentar compensarlo. Nosotros, por ejemplo, desde este año dijimos que queríamos fijarnos en los grandes tipo Amazon, que da igual lo que pase, siempre te van a devolver el dinero, ¿no? Pues hicimos esta política, pasase lo que pasase, fuese nuestra culpa, fuese culpa del cliente, que creo que serían como un 0,0% de las reseñas, siempre suele ser más por parte nuestra. Igualmente siempre lo vamos a compensar, ya sea con un producto, con una devolución de dinero, con lo que sea necesario, pero queremos tratar al cliente porque entendemos que ya solo el hecho de que haya decidido pasar 30 segundos de su vida escribiéndonos es suficientemente relevante para tenerlo en cuenta. Y todas las reseñas de la gente que no escribe, que se quedan por ahí en una conversación a la que no podemos acceder, ¿no? Pero ya que lo han hecho, ya que se han tomado ese tiempo, nosotros lo queremos compensar. Y me cuelo un segundo, es que antes ha pasado algo aquí mágico, que era Kerman decía, yo soy un consumidor de Yao Yao, y ha saltado B y dice, por favor, dime cómo ha sido tu experiencia. Y yo creo que va de eso. Antes, conocer esta experiencia costaba dinero. Tú hacías un estudio de mercado, tal, decías, ¿qué piensa la gente? Ahora te lo hacen gratis y se te acercan y te lo cuentan. Kerman, ¿cómo ha ido? Pues, va de eso. Absolutamente. Además, yo creo que no se puede obviar también la cantidad de insights que nos da para mejorar y hacer una buena lectura de las reseñas, ¿no? A mí me parece un comportamiento bastante humano. Yo cuando voy a ir a un hotel, por ejemplo, que viajo, lo primero que hago siempre es en el booking de turno, me meto en las reseñas, suelo filtrar por las negativas para ver qué dicen malo de este sitio, ¿no? Joder, es que tiene el ascensor, hace un montón de ruido y por las mañanas es un desastre, yo qué sé. O sea, y miras y dices, bueno, eso puedo vivir con ello, pero con otras cosas no. Con nuestra marca al final yo creo que pasa parecido y con todas las marcas. Para mí, gran parte de los cambios, especialmente a nivel desarrollo de producto, experiencia en restaurante, un montón de cosas que realizamos, vienen promovidas por un volumen significativo de reseñas negativas que pueda haber. O sea, para mí te refrendan lo que haces bien, pero sobre todo te hace corregir un montón de errores. Para mí el problema viene a veces, que es lo que me da más pena, o sea, con compañías grandes como un Burger King, McDonald's o puede ser KFC, Yao Yao o lo que sea. Quiero decir, al final convivimos bastante bien con reseñas positivas y negativas, un volumen más grande. A mí me da más pena cuando hay cierto ensañamiento con la restauración independiente. Ahí sí que me da más pena porque la capacidad de reacción es menor. Ese ensañamiento viene posiblemente con otros fines que nada tienen que ver con contar tu experiencia en el restaurante. Por eso yo diferenciaría un poco las reseñas de una industria organizada como la nuestra, de la industria independiente, que creo que sí que me da más pena y creo que las reflexiones son totalmente distintas. Mira, cuando comenzamos, en verdad, con Goico, al principio, que yo no venía tampoco del sector restauración ni de marketing ni nada, me escribían una reseña negativa y hablaban mal del staff y yo salía como un tigre a defender a mi staff y respondía aún peor.
Obviamente después me di cuenta que había sido un error. Primero porque estaba tratando la emoción antes de la razón. Perdón, al revés, estaba tratando la razón antes de la emoción, cosa que no va para ningún lado. Y después entendí lo que ustedes me están contando ahora, que el cliente al final nos está regalando su tiempo para decirnos algo que no está funcionando en el local, que es oro esas palabras que nos están dando. Yo soy fiel evangelista del cliente siempre tiene la razón. Después, con los años que tuve de experiencia en hostelería, y normalmente cuando digo esto en público, menos del 50% está de acuerdo conmigo. Pero para mí es importantísimo porque el cliente, a veces sentimos que fue al restaurante o pidió nuestra comida por algo que nosotros pensamos, por ejemplo, por hambre o porque le gusta la comida, y es porque estamos resolviéndole una necesidad completamente diferente. Por ejemplo, estatus o pertenencia. Y cuando fue o cuando pidió, esa necesidad no fue resuelta. Y hubo un choque justamente de expectativa y realidad. Y obviamente se puso fúrico y empezó a escribir en redes sociales. Entonces, si no entendemos esas necesidades un poco más profundas que podemos estar, digamos, no resolviendo de la manera correcta, siempre vamos a pensar que el cliente se está quejando sin razón. Y en verdad hay razones, pero hay que de verdad entender cuáles pueden ser las razones profundas del cliente para estar quejándose, entenderlo y ponerlo en práctica. Nosotros en Goico teníamos dashboards infinitos donde recolectábamos toda esta información, todas las reseñas, y a partir de las reseñas tomamos acciones, y tomamos acciones al mismo día o al día siguiente en los locales para que no volviera a pasar. Germán, personifico otra vez, en vuestro caso sois especialistas en lanzar campañas instantáneas, estáis muy rápidos. Y me gustaría saber cómo gestionáis ese momento para lanzar estas campañas como las que hemos visto de la Calima este año, o bueno, pues diferentes que habéis sacado. Yo creo que lo más importante de todo es al final que cada una de las partes del negocio entienda que la creatividad es un motor de aceleración del negocio. Nosotros tenemos la fortuna de que nuestros franquiciados, 17 franquiciados, han comprendido que a través de la creatividad pueden vender más, ¿no? Yo creo que siempre existe dentro de la creatividad una parte de la creatividad mal entendida, que yo creo que es creatividad para ser creativos. Nosotros entendemos la creatividad, y creo que las compañías que hay aquí también hoy conmigo, entendemos la creatividad como una forma de generar más negocio. Entonces, cuando nuestros franquiciados, cuando los equipos de operaciones, cuando los equipos de desarrollo entienden que nosotros podemos dinamizar más una apertura, que podemos llevarles gente al restaurante a través de acciones notorias, no solo están a favor y permiten que se realicen, sino que de hecho las solicitan. Nosotros el gran cambio que hemos visto a lo largo de estos 2 últimos años en KFC es que al principio era como teníamos que convencer de que lo que íbamos a hacer iba a estar bien. Y ahora se espera de nosotros. Cuando pasa un mes y no les hemos llevado algo, es como, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a venir algo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que al final, para poder hacer real time, que es una acción como la que me contabas, lo que se necesita es tener una cultura de creatividad muy grande y por otro lado también una cultura de agilidad enorme, ¿no? Yo siempre traslado al equipo lo mismo. Prefiero llegar con un 8, pero llegar hoy, que llegar mañana con un 10. Y especialmente en el entorno digital, creo que, y en una marca como la nuestra y demás, ser los primeros te añade un plus. Hay muchos contenidos que nosotros, el caso de la Calima, donde cuando cayó toda la arena y los coches estaban todos pringados de arena, nosotros vimos que ahí había rebozado en 3 horas. Tú, si ponías KFC en tu capó, podías solicitar tus tiras gratis. Para hacer eso nosotros lo podríamos haber hecho más bonito, lo podríamos haber hecho de una manera que seguramente artísticamente fuera más espectacular. Igual sí, 2 días después. 2 días después ya no sería conversación. Yo, en este caso, cuando nos trasladaron la reflexión, siempre la mentalidad fue cómo podemos hacer que en 3 horas esto pueda pasar en restaurantes. Y eso es lo que marca la diferencia, porque cuando llegue otro y lo haga, lo habrá hecho más tarde. Muy interesante. Albert, en vuestro caso, habéis sacado una campaña reciente que se ha hecho muy viral en colaboración con la influencer Jessica Goicoechea. ¿Cómo se ha fraguado esa colaboración y qué os ha reportado? Bueno, es una campaña que es divertida porque también salió como de segunda opción. Llevamos 3 meses esforzándonos, mira, vamos a construir tal.
y a 4 semanas vemos que se acerca el mes de septiembre y vemos que vamos muy liados y entre pasillos estamos con Aleix y digo, mira, que esto no va a salir. Si quieres tengo algo aquí en el cementerio de ideas que bueno, no puede funcionar. Y de ahí empezó con un textito muy fácil en un Word y se hace grande, ¿no? Pero yo creo que la campaña, más allá del gag de palabras, más allá de la influencer, más allá de la conversación entre marcas, yo creo que es como el conjunto. A mí es lo que me flipó, es decir, fluyó. Desde el primer día la idea estaba bien, después es como la articulas en todo el sentido, porque no solo es la influencer, a Jessica, que por cierto, un solo en todo momento, porque no es fácil también, dices, vale, la idea está muy bien, funciona, una lona, todo se hace grande, lo que tú quieres, pero convencer a una influencer top model para una campaña de fast food, bueno, o fast good, que te participe de una manera tan implicada era complicado, ¿no? Pero sobre todo es eso, es una idea que era buena, la ejecución la intentamos llevar pues en 3 semanas y media a lo máximo que pudimos, pero es lo que dice Kerman, teníamos que ser rápidos porque si no volábamos. Y sobre todo que todos los elementos que rodeaban fueran realmente que aportaran a la idea. Entonces, la pregunta yo creo que no es tan la influencer como participa, sino todo el altavoz que teníamos alrededor de la influencer. Porque Jessica sí que tiene 1.7 millones de seguidores, o tal vez ya tiene más, pero era también todos los microinfluencers que nos ayudaron a hacer altavoz de esto, y sobre todo cómo la gente se lo llevó a su terreno, al terreno personal, a conversaciones. Yo estaba en un bar y la mesa de al lado lo estaba gritando, y a mí es ahí cuando dices, hostia, así participas en la agenda pública. Pues fue más esto que no la idea como tal. Y eso. Te imaginarás cuántas veces me la enviaron a mí, ¿no? La campaña. Una maravilla, ¿no? Yo me la gocé. Pero es que, ¿sabes qué? Yo pienso que es que nos ayudó a todos. Sí, es decir, y me hubiera encantado que Goico hubiera contestado. Es que fue algo que durante ni que fueran 2 días, un fin de semana, Barcelona y Madrid, la gente mínimamente habló de hamburguesas. Y yo estoy seguro que a Goico vendieron muchas más hamburguesas. Yo también sé que yo vendí muchas más hamburguesas. Escríbele. Claro. Pero digo, faltan cosas de estas, faltan conversaciones. Y vale, es fácil hacerlo cuando eres un pez pequeñito, ¿no? Pero bueno, ya hacías una lona, ya era un poco más grande, ya te adentras un poco... Bueno... Sí, yo eché de menos una respuesta, porque creo que en el sector hubiera ido mucho mejor, pero le ves a Albert y para mí hay una cosa que es importantísima también, yo veo pasión y eso es algo que me parece importantísimo y que creo que a día de hoy sí que hay en este sector, en un montón de marcas. O sea, veo cómo lo cuentas y veo que hay pasión, veo cuando hablamos de Yao Yao, de KFC, de lo que sea, veo pasión y al final... Más allá de la creatividad y todo eso, ese es el primer ingrediente, porque esa pasión hace que, oye, no ha salido una idea, pero tenemos otra, como decías, que estaba en el cementerio de ideas, pero nos hace ilusión, vamos a full con ello y la verdad es que me parece que es un ingrediente que estamos teniendo en esta industria que es súper positivo, la pasión. Hablando de influencer, en vuestro caso, Beatriz, en Yao Yao estáis trabajando mucho, campañas con influencer, ¿por qué apostáis por este modelo? A ver, nosotros apostamos, bueno, creo que es más o menos obvio, ¿no? Al final te dan visibilidad, te dan alcance, te llevan tráfico al punto de venta. Es verdad que una cosa que has dicho, que nosotros cuando hacemos una campaña grande, siempre nos planteamos los típicos objetivos que todo el mundo tiene, que si esto de alcance, de impresiones, etcétera, y luego nos planteamos unos objetivos que para nosotros son casi hasta más importantes. Por ejemplo, estar en una cafetería y oír sobre esa campaña, ¿no? O no decirle nada a ningún amigo o a nadie que vas a lanzar una campaña y que de repente te llegue por WhatsApp una captura y te digan, acabo de ver esto, ¿qué es? Entonces, cuando trabajamos con influencers nos suele pasar ese tipo también de cosas, ¿no? Nos suele pasar que... quizás porque somos una marca que percibida somos más pequeña de lo que realmente somos, mucha gente de repente nos dice, he visto a no sé qué influencer que ha ido, y la gente se sigue creyendo que van porque no les has pagado. Y dices, perfecto, si tú te lo has creído siendo mi amigo, sabiendo que me dedico a esto,
lo hemos hecho bien. Luego ya, los datos que me dé ese influencer, pues será maravilloso porque lo pondré en mi presentación y podré justificar esta inversión con este presupuesto, ¿no? Pero es verdad que nosotros trabajamos mucho, intentamos siempre que los influencers parezcan muy orgánicos. Para nosotros es clave, no que parezca un anuncio de la teletienda. Y luego siempre escogemos influencers que compartan los mismos valores que tenemos nosotros, que muchas veces es pues frescura, diversión ante la vida, no nos lo tomemos todo muy en serio, ese tipo de cosas, para que quede orgánico en sus perfiles y no parezca, pues lo que digo, un anuncio como tal. Retomo el tema de las lonas publicitarias, ese soporte tan clásico que triunfa tanto y que sigue teniendo éxito. Empiezo, por ejemplo, por Daniela. ¿Qué tienen esas lonas para todavía darle tanta importancia por encima de lo digital? Y que me comentéis todos, que sé que hacéis acciones con ellas. Es que no las podemos separar del digital, porque de hecho la máxima viralización de esas lonas se hace de forma digital. Entonces son un formato más tradicional, no demasiado tradicional, pero más tradicional, pero que siempre está pensado para que se pueda viralizar. No, nunca está puesta una lona como esta en un lugar donde la gente no pase. Obviamente está en un lugar donde la gente va a sacar su móvil y va a tomar fotos, y le va a tomar fotos a la lona de Jessica, le va a tomar fotos. Goico también ha hecho bastantes lonas. No sé si Yao y Café se han puesto lona, me imagino que sí. Alguna cosa. Y si no, en un momento lo harán, porque además son divertidísimas. Además las utilizas seguramente para hacer branding, para hacer un espacio de, mira, aquí estoy yo, llegué de alguna forma a conquistar este espacio. Pero no se puede ver como algo único, se tiene que ver como parte de una estrategia que tiene distintos puntos de contacto, donde cada punto de contacto va de alguna forma a responder a una necesidad y se va a conectar con el resto de los puntos, para que de verdad la campaña pues tenga llegue al objetivo que quiere lograr. Para mí, hay una cosa que añadir con las lonas. Para mí es un soporte, o sea, únicamente, y le resto valor de alguna manera a la lona, porque lo que tiene valor es la creatividad. Tiendo a pensar, igual me equivoco al ver, pero no creo que cuando presentaseis la idea fuese vamos a hacer una lona y luego pensasteis qué ponemos. O sea, tiendo a pensar que primero hay una idea y el mejor soporte para plasmar y trasladar esa idea es una lona. Lo digo porque es importante, porque sí que creo que hay una lonización del marketing de alguna manera que para mí es peligrosa, porque digo, hay ideas que funcionan estupendamente y maravillosamente en lonas, como la que hizo el equipo de Vicio, pero no todas las campañas tienen que ir en una lona. Y he visto algunas cosas que de repente dices, oye, querías hacer una lona y buscaste un mensaje pseudo divertido para ver si funcionaba, que al final todos suenan ahora a Vicio o antes a Netflix. Básicamente me da la sensación de que creo que también piensa lo mismo, pero me da la sensación de que a veces causa furor un formato y acabamos pensando cómo hacer ese formato y no tanto en pensar cómo hacer una buena creatividad. Sí, es peligroso cuando la lona te obliga a hacer una campaña para una lona. Eso es lo peligroso. Pero yo creo que una lona sigue siendo un formato. Es decir, hay que separar las lonas que son de impacto puro, de tú paseas y me van golpeando logos, a una lona que tiene una idea. Entonces, cuando la entiendes como una lona que tiene una idea, esa lona pasa a ser un grito clásico de te vengo a dar un mensaje grande, si la tratas como tal, no como un logo que te impacta en la cara. Entonces, ahí es cuando la comunicación o cuando la marca pues como se imperializa un poco y saca un poco más de pecho entendiéndolo como tal. Yo creo que es esa la virtud de la lona, que te dice, mira, aquí tienes un grito y como decía antes Daniela, ¿no? Ese grito que antes se hacía eco por prensa o andando simplemente por delante, ahora es un grito clásico que tiene un eco en digital. Vosotros, Beatriz, también habéis dado algún grito recientemente. También hicimos una lona. Sí, yo estoy justo con lo que decía Daniela, o sea, creo que es una forma de iniciar esa conversación y trasladarla desde la calle a lo digital, que muchas veces es muy complicado porque se tienen conversaciones como el mix de medios va por separado, ¿no? El periódico va por un lado, el banner va por el otro, las redes sociales va por el otro,
Entonces, justo es un medio que te permite tener algo físico que se traslada totalmente a digital y que ya empieza una conversación y empieza un movimiento allí. Entonces, yo creo que, creo que el año que viene vamos a ver muchas más lonas, o sea, esa va a ser la tendencia, aunque es verdad que hay una lonización muy grande y acabaremos aburridos y dejándolo atrás en un par de años, pero creo que ahora mismo es el soporte que todo el mundo busca. Precisamente hablando del año que viene y para ir concluyendo, ¿qué cabe esperar de la nueva era del marketing gastronómico el año que viene? Está TikTok a tope, está el streaming, están los podcasts, está Twitch, está metaverso o no. ¿Qué pensáis de los siguientes pasos? Daniela, por ejemplo, y todos. Creo que vamos, así como el consumidor pues ha estado cambiando, también nosotros tenemos que acostumbrarnos. Viene la era del creador, ya no tanto del influencer, sino más bien de creadores de nicho, a los que tenemos que darle de cierta forma carta blanca para que cojan la marca, la hagan suya y puedan seguir viralizando nuestro mensaje. Viene la era de entender verdaderamente quién es nuestro cliente, no segmentar por generaciones o no segmentar por edades, es segmentar por intereses como si fuésemos un algoritmo y entender verdaderamente cuáles son esos intereses de las personas que puedan como traerlos o digamos compartir con nuestra marca. Entonces, mi llamado es a eso, a que vayan al micro, al nicho, a que entiendan a su consumidor a profundidad y a que utilicen viralizadores de contenido que no son los clásicos gigantes de celebridades, sino que más bien vayan a aquellos chiquititos que nos pueden llevar el mensaje con mucha más confianza que los grandes que venimos trabajando todo este tiempo. ¿Kerman? Absolutamente, o sea, creo que a nivel formatos, creo que has citado formatos que van a funcionar. Yo creo que de alguna manera la realidad, la empatía, la cierta imperfección, yo creo que cotizan al alza, especialmente en un entorno cada vez más digital, ¿no? Lo decía Albert antes también, pero parecer personas, que se sepa que detrás de las marcas hay personas, que esas personas a veces se equivocan, pero que lo intentan hacer lo mejor posible. Creo que las ejecuciones cada vez más reales. Yo creo que por donde puede avanzar el mundo de la restauración, creo que es por ahí, por ser un mundo un poco más creíble de lo que era seguro hace una década y todavía más creíble de lo que ya está empezando a ser. Albert. Sí, yo cojo un poco de aquí, seguramente Bea lo va a matar, ¿no? Pero es confianza. Yo creo que cuando Daniel le dice microinfluencers o más nicho tal, creo que se acerca a la confianza. Cuando Kerman también apunta a ese mundo de, vale, una marca que habla como una persona tal. Yo más allá de si es Twitch o TikTok o tal, yo creo que el futuro pasa por entender mejor lo que pasa en la sociedad. Si tú entiendes la cabeza de la gente o te entiendes tu propia cabeza, es aquí cuando tú después lo intentarás plasmar en la idea que sea y en la plataforma que sea, ¿no? Pero entender que, por ejemplo, ahora hay más bidireccionalidad, lo que hablábamos de las reseñas, lo que hablábamos tal, pasa por ahí, no tanto si en una ejecución en TikTok, sino en cómo entendemos que la sociedad entiende TikTok, en la instantaneidad, en todo este mundo. Y yo creo que está más en la persona que en la plataforma el futuro. Yo suscribo lo que han dicho mis compañeros, literal. Creo que el futuro es pensar que las marcas son agentes activos, pero como personas o como parte de una sociedad que construyen, que tienen que apoyar, que tienen que estar ahí, que tienen que escuchar, no como una marca entendida como alguien que va a recibir algo del resto, que es su dinero y me da igual todo lo demás, sino que tienen que actuar a favor de la sociedad, entenderla, poner todo lo que pueda para hacerlo mejor, y básicamente un poco lo que todos han dicho. Pues muchísimas gracias. Hemos acabado porque no hay más tiempo, si no seguiríamos. Gracias a todos por todo lo que nos habéis contado. Y nada, gracias a todos por asistir y seguimos en Expo Food Service. Vamos con una ponencia ahora de la CEO de Coco, de Andrea Sabater, así que os invito a quedaros y gracias. Gracias.